El día de hoy vamos a abordar a un personaje muy importante en la investigación científica. Si bien la ciencia es un producto del siglo XVI y XVII y luego en el trayecto se fue perfeccionando, las ciencias sociales fueron ulteriores, esto es, al final de esta etapa que hemos llamado modernidad, que nace en el Renacimiento europeo y que culmina ahora en el siglo XXI con la crisis planetaria que vivimos. Es muy importante que la educación, sobre todo la universitaria, se actualice en estos temas. Seguramente no solo por lo que decimos nosotros, sino por una gran cantidad de autores que están abordando el tema. El día de hoy nos basaremos en este libro, que es el primer tomo de los 14 tomos que editará la encargada por el doctor Enrique Dussel de recopilar toda su obra en su autocrítica y en algunas aportaciones que no están en sus libros. Ella es la doctora Katia Colmenares, amiga y compañera, claro que en un mayor nivel. Ella fue alumna desde que entró a la Universidad Nacional Autónoma de México hasta el final de sus días, muy cercana y muy identificada con la obra de su maestro, nuestro maestro, el doctor Enrique Dussel. El libro se llama Hacia una teoría de la modernidad colonialidad. Ella dirige un movimiento teórico, claro, para que nos deshagamos de los restos de colonialidad que tenemos en nuestra obra teórica. Este es el primer libro. Y aquí encontré, luego al empezar, una novedad para mí no conocida. La relación de amistad muy estrecha que tuvieron el Papa Francisco, de apellido Bergoglio, y el doctor Enrique Dussel, ambos argentinos. Sí, sabíamos que el doctor Dussel respaldaba el trabajo del Papa Francisco, pero ignoraba yo que el doctor Dussel había creado aquellas redes de comunidades eclesiales de base que yo conocí aquí en Chihuahua a través de una querida monjita llamada Marianela, a quien deseo que esté con bien, aunque no la vea yo. Le mando un saludo a ella. Cierto que ella realizó una obra en el Cerro de la Cruz de Chihuahua. Ahí creó unas cooperativas, hacían tortillas de harina para que la gente, sobre todo las señoras que no tenían trabajo, pudieran ayudarse. Y ella nos habló de las comunidades de base. Yo en aquel entonces era un marxista ortodoxo, esto es sectario.
¿Cuándo me iba yo a imaginar que las necesidades de pensar me traerían a donde ahora andamos? Porque yo le dije que nosotros no queríamos nada con el clero, y así es, pero hay de clero a clero, y nosotros somos juaristas, esto es, inspirados en la época de Juárez, pero el tiempo ha cambiado, el tiempo ha cambiado, y ahora estamos con un filósofo que nos pasa una novedad que espero les llegue a ustedes. El pueblo mexicano, en especial el mexicano, aunque todo el mundo, sobre todo hablamos de América Latina, es religioso y tenemos que ser respetuosos de eso. Y hay de sacerdotes a sacerdotes, de creyentes a creyentes. Hay cambios y nosotros no podemos ni debemos generalizar. Yo recuerdo con mucho afecto al padre Martín Barraza, que ahora es obispo en Torreón, Coahuila. Maravilloso sacerdote con el que tuve unas conversaciones donde yo apenas comenzaba a teorizar cosas como estas, no, todavía no. Me faltaba caminar más trechos del camino. Creo que es necesario ahora la unidad popular, toda, completa, porque el problema ahora es más grave. Antes teníamos una ideología y queríamos triunfar en las elecciones. Ahora no, no solamente. Ahora es necesario defender la vida de la humanidad y cambiar nuestra relación con la naturaleza. El problema mayor hoy es ese. Y claro que con él van otras correcciones que tenemos que hacer. En este libro, que se dedica especialmente a la obra del doctor Dussel, vamos a ver cómo ha cambiado todo, pero en especial las ciencias sociales, porque no es lo mismo analizar a la naturaleza que analizar a otros seres humanos. En el primero es las ciencias naturales, en el segundo es las ciencias sociales, y a eso le vamos a dedicar un tanto a cómo fue el joven filósofo alemán Carlos Marx llegó al tema. Cuando él tenía 17 años, y estaba en lo que llamamos aquí en México bachillerato, una maestra les pidió a los alumnos de su grupo que explicaran qué carrera iban a tomar y por qué. Afortunadamente esos documentos se conservan y el joven aquel, Carlos Marx, de 17 años, dijo: quiero estudiar aquello que sirva a la mayoría de la humanidad. Es decir, una carrera amplia, y por eso se fue por la filosofía. Fue a dar a la Universidad de Berlín y claro, como todos los universitarios, buscó al maestro más prestigiado que diera sus clases de filosofía, y así fue a dar con
Federico Hegel, el gran pensador alemán al que él dedicará mucho tiempo de estudio. Hegel es totalmente lo opuesto a Carlos Marx, pero se estudia a alguien no por contrariarlo, sino por apoyándose en él y, estudiando más, llegar a tener sus propias conclusiones. La obra teórica de Marx es muy amplia, muy grande. Es un maravilloso investigador, difícil de imitar. Se puede imitar en las ideas, en las conclusiones, pero eso no sería ninguna contribución. En mi caso, he tratado de hacerlo, pero no se puede. No se puede. No comenzamos en el mismo plano. Yo soy un maestro rural, modesto maestro rural, que me aficioné al estudio, eso sí. Creo que he avanzado un poco. Y estos avances son los que yo les comparto. Carlos Marx empezó por fijarse en la economía. Desgraciadamente, su obra no es solo económica, es una ética, me dijo el doctor Enrique Dussel un día, cuando supo que yo era aficionado a la obra teórica de Marx. Y en efecto, así lo he comprobado. Es una ética, es otro modo de vivir. Pero Carlos Marx fue tan abundante que su obra teórica no la comprendieron ni sus seguidores. Desgraciadamente, los rusos van a tener que cargar con esa acusación que yo hago aquí. Porque ellos ya estaban en el gobierno, ya estaban practicando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como su proyecto y necesitaban respaldarse en Marx. Afortunadamente, Lenin dio aportaciones muy grandes que ayudaron a evitar más catástrofes de las que nos dejó Stalin. Y esa obra teórica de Marx, que fue una revolución en el pensamiento del siglo XIX, desgraciadamente no llegó a México en buen momento. Llegó cuando aquí en México reinaba el positivismo filosófico, que es una ciencia sectaria, muy sectaria, y desgraciadamente, pues tenían que combatir en su momento a las religiones. Eso no quiere decir que hayan hecho una obra mala, al contrario. Fue gracias a los positivistas como Justo Sierra, como José Ingenieros de Argentina y otros como José Vasconcelos en México, que encontraron maneras de utilizar aquella teoría nueva para renovar nuestra educación y nuestro pensamiento. Carlos Marx era el fundamento de las ideas socialistas y comunistas que tanto miedo les dan a los capitalistas de todo el mundo. Pero esa generalización de ellos es un error que ellos mismos pueden pagar si no rectifican a tiempo. Necesitamos encontrar un nuevo sistema de vida
una forma más comunitaria de vivir todos en el planeta, desde luego en México. En su obra Historia del marxismo en América Latina, un doctor cubano, Raúl Fornet Betancourt, investigó y encontró la historia del marxismo en América Latina y cómo fue llegando poco a poco. Cuando estudié ese libro, encontré respuestas a muchas de mis preguntas. Claro que mis compañeros de Chihuahua, a quienes yo rindo homenaje porque son compañeros de algún modo que buscaban nuevos caminos, no se trata de una crítica a ellos como compañeros y como amigos, sino como una indicación de que en el estudio hay que perseverar siempre. Y si son autores que fundamentan nuestra prédica, pues tenemos que tener más cuidado. Eso he hecho yo con el doctor Enrique Dussel, mi maestro querido que falleciera hace poco tiempo, un año o dos. Él llegó a México de Argentina allá por el año del 75. Y claro que cuando llegó, él no escondía, pues que él era religioso y que era necesario cambiar nuestra actitud frente a la religión. Obviamente, algunos filósofos mexicanos lo vieron con desconfianza. No era fácil. El asunto religioso es muy problemático teóricamente, hasta para entre los religiosos. Y el doctor Dussel decidió estudiar, pero no al Marx que defendían aquí en México, sino al Marx que estaba en los archivos de Ámsterdam, de donde fuera. El doctor Dussel era un investigador al estilo de Carlos Marx. Era profundo, era completo y duró 10 años para publicar un libro que se llama Hacia un Marx desconocido. Y todavía más, en un libro llamado El pensamiento teórico de Marx, profundiza más todo aquello que había quedado oculto de editarse en el mundo. Y ahora ya se está editando todo lo escrito por Carlos Marx. Hay un instituto allá en Alemania encargado de eso. Ya hay contacto con ellos. Y por eso es la necesidad de volver a publicar las obras del doctor Dussel, que hace la doctora Katia Colmenares, comunidad en la que yo participo como miembro de la Asociación de Filosofía de la Liberación. Hoy es necesario distinguir las ciencias naturales de las ciencias sociales. Porque si bien las ciencias naturales deben ver a las plantas y a los animales como seres vivos, de los que también nosotros somos constitutivos, puesto que somos seres vivos, necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos alimentos sanos. Eso es correcto, pero son objetos que ya están. Y en cambio en las ciencias sociales no es lo mismo. El ser humano no es solo un objeto, no es solo cuerpo, también es subjetividad. Y ahí es donde está el problema, porque en la subjetividad va una racionalidad
con la cual nosotros obramos, actuamos, escribimos, pensamos, hablamos, disertamos. Y las ciencias sociales son siempre difusas y siempre cambiantes. Cuando la sociología nació, ya estaba yo estudiando en la Normal Rural de San Marcos, ya había obras de sociólogos muy importantes, pero ya empezaba la reformación. Hoy, la sociología de algunos autores son más de autocrítica a las ciencias sociales que algo nuevo. A México llegó un chileno que había sido exiliado por Pinochet cuando le dieron golpe de estado al gran patriota chileno Salvador Allende. Él era del Partido Comunista Chileno y encontró pues, que se habían equivocado, que no habían hecho bien las cosas. Aunque duela a veces ser autocrítico, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la realidad social cambia, y está cambiando siempre, y está cambiando siempre. Y aquellas ideas socialistas de nuestra época son hoy muy diferentes, al grado de que es posible que el socialismo aquel ya no sea útil ahora. Creo yo que necesitamos constituirnos en comunidades de estudio. Yo extraño mucho estar jubilado. Quisiera estar en activo, pero ya no se puede. La salud ya no permite y habrá que hacer un esfuerzo por seguirlo haciendo. Por eso son estos videos, para seguirlo haciendo. He de recomendar mucho a mis compañeros y amigos de todo el país, en especial a los normalistas rurales, que son mis hermanos de esfuerzo, que estudiemos obras como esta, hacia una teoría de la modernidad-colonialidad. Yo lamento mucho que hayamos formado el Frente Nacional de Egresados de Normales Rurales y ahora ya no me permitan ni siquiera acercarme. La ambición personalista que no falta, donde quiera se nos presenta. Necesitamos ser comunitarios y entrar a las nuevas ciencias sociales que están llegando para poder entre todos, incluyendo a los norteamericanos, salvar la vida en el planeta. Necesitamos ver al cristianismo tal como fue el cristianismo originario, no como lo transformó el emperador Ciro en el siglo IV. Constantino, pues. ¿Por qué? Constantino transformó el cristianismo en cristiandad en el siglo IV. Y así llegó a América Latina como cristiandad, pero a esclavizar a nuestros hermanos originarios, a nuestros hermanos de los pueblos originarios de América Latina. Ese fue el problema. Como ideología de conquista, todo podrá ser el cristianismo, menos ideología de conquista. Ellos tienen que entender eso. Nosotros defendemos que los pobres son primero, como pregona la cuarta transformación. Pero eso que suena bonito, tenemos que hacerlo efectivo con una nueva civilización más justa. Para eso es el estudio. Para eso es el estudio.
Creo que maestros como el doctor Rico Bobbio de la Universidad de Chihuahua pueden entender estas cosas, porque ellos son grandes filósofos, grandes maestros, y habremos de ayudar en su tarea. Muchas gracias por este nuevo video. A ver cómo nos sale el otro. Gracias. Adelante con la obra de la doctora Katia Colmenares.